El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Último bloque en el último grito y le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo Lugones, que hoy, ¿qué nos trajiste, Rodrigo? Bueno, la semana pasada leímos un fragmento de propaganda de Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, quien inventó las relaciones públicas. Voy a arrancar leyendo y después les voy a contar algunas cositas. La psicología de las relaciones públicas se llama el capítulo número 4. El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del hombre en el seno de un grupo. Trotter y Le Bon, quienes se aproximaron a la materia desde una perspectiva científica, y Graham Wallace y Walter Lippmann, entre otros, quienes continuaron el trabajo de los primeros con investigaciones sobre la mentalidad de grupo, llegaron a la conclusión de que el grupo posee características mentales distintas de las del individuo y se ve motivado por impulsos y emociones que no pueden explicarse basándose en lo que conocemos de la psicología individual. De ahí que la pregunta no tardase en plantearse: si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente de grupo, ¿no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta? A breve. Así empieza a preguntarse algunas cosas Edward Bernays, que quién fue, lo dijimos la semana pasada, el sobrino de Sigmund Freud, quien en un momento le dijo: mirá, Sigmund, si vos querés que se popularicen tus ideas, yo tengo la manera de hacerlo. Escribite un articulito breve para la revista Cosmopolitan, que es una revista de chicas de acá de Estados Unidos, simplificadito, yo te ayudo a resumirlo, porque Freud estaba mal de guita. Todo esto que estoy contando está en el documental que César de alguna manera recomendó, que es El siglo del individualismo, de 2002. Producido por la BBC. Exactamente, que forma parte de los grandes documentales de Adam Curtis, ¿sí? Un gran documentalista, de la BBC, que también tiene Hypernormalization, ¿no? Que es uno de los más conocidos. Largos, ¿no? De capítulos. Sí, que yo los vería más como series, como tal series, cual. Sí. Pero en ese momento, cuando él los produjo, no estaba tan de moda esto de las series. ¿Y por qué lo traigo? Porque Freud se enoja mucho con su sobrino, pero solo ¿qué hace? Le dice: pará, tengo el método, la manera para instalar a partir de determinado posicionamiento e influencia de figuras importantes, notas periodísticas, temas y conductas que pueden modificar, como lo decía en el fragmento que elegimos, el comportamiento de sectores o grupos. Dice: estoy descubriendo algo a partir del descubrimiento que hiciste vos, del psicoanálisis y de la relación del sujeto consigo mismo y con el deseo, y además también con el goce. Dice: voy a hacer una manera muy práctica de demostrarlo. Voy a instalar, a partir de un pedido de las compañías tabacaleras, el deseo de fumar en las mujeres, que estaba circunscrito exclusivamente en la sociedad en la que él intervenía, los 20 y los 30, a los hombres. No fumaban las mujeres. Mete en un desfile a 10 minas relevantes a fumar adelante de cámaras. Luego establece una conversación pública a partir de la cual intervienen determinadas personas y dicen: che, qué bueno fumar, mirá qué canchero, qué buena onda. Y empieza a instalar con influencers de aquel momento una tendencia que luego se verifica en el aumento, en el crecimiento de las ventas de cigarrillos para las mujeres. Esto está en el primer capítulo de este documental. Pero yo quiero centrarme un poco en Edward Bernays para continuar lo que hablamos en la anterior columna sobre el hiperrealismo y el simulacro de Baudrillard, porque vamos a tratar de conectar de alguna manera cómo las tecnologías están puestas al servicio de modificar, controlar, persuadir o dirigir comportamientos y emociones de grupos sociales para obtener objetivos y beneficios políticos. Y cómo el capitalismo se aplica a la psicología de masas, cómo el capitalismo no se explica solo como un sistema económico, sino cómo ese sistema económico logra imponerse a poblaciones y a millones y millones de personas. En la doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? Bueno, ahí queda o también en algunos de los documentales que conduce Zizek, que es como un gran continuador de estas ideas. Sí, tal cual, por izquierda, pero también hay que decirlo, por derecha. Nosotros tenemos una versión, ponele que local, y la versión internacional. La local, que la pusieron de moda a partir del 2015, es Durán Barba. Durán Barba es
una especie de versión de un relaciones públicas vinculado a la política que se presenta como un tipo que está por afuera. No, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, es más, soy más de izquierda, pero si Adolf Hitler me pide que lo asesore, yo simplemente soy un tipo que trabajo de esto y bueno. Literalmente ha dicho eso. Ahí está el punto. Justamente estos asesores, Milei tiene el suyo también, algunos como Santiago Caputo la van de, ¿no? Por eso hoy se habla de que Peter Thiel está de alguna manera juntándose con algunos de estos supuestos cerebros del narcocapitalismo local, porque claro, lo que tratan de hacer es ver de qué manera, ahora está de moda también esta idea de los ingenieros del caos, ¿no? De este libro que se puso muy de moda. El paradigma en Argentina puede ser el duranbarbismo como un método de hacer la política, pero la gran inauguración de la combinación de la tecnología con las técnicas descubiertas por Edward Bernays es el caso Cambridge Analytica, el caso que reúne a Steve Bannon en la versión anterior, que es la versión que tenía buen diálogo y relación con Silicon Valley, y la gente de esta consultora, así se llaman, los espacios que ofrecen entrecruzamiento de tecnología con asesoramiento para campañas políticas. Y este caso básicamente reveló que Cambridge Analytica tuvo acceso a la totalidad de las cuentas de Facebook de todo el planeta para llevar adelante campañas políticas orientando no reflexiones, sino emociones de la población para condicionar elecciones de carácter político. Y un caso por el cual no tuvo pocos problemas Mark Zuckerberg, que hasta el día de hoy hay un juicio abierto. Hay un documental bastante interesante sobre el caso de Cambridge Analytica. Que se llama Nada es privado o algo así. En efecto. A ver, ustedes recuerdan que en un momento en Facebook solo podías poner me gusta, la cultura del me gusta, pero en un momento aparecieron lo que se llaman reacciones, que es me enfada, me encanta. Eso tiene un sentido porque después, en este paraíso de encuestas de opinión, de análisis de costumbres sociales, de métricas, de analítica de datos y de metadatos, lo que se busca es tener la mayor capacidad de predicción a futuro en base a una probabilística de las estadísticas de las elecciones, de las reacciones de los grupos sociales. Esto luego se cruza a gran escala, estos datos y metadatos a gran escala, con lo que necesita una fuerza política, y a partir de eso, si vos tenés computadoras cuánticas o una inteligencia artificial muy sofisticada, podés comenzar, por ejemplo, a generar la orientación en un sentido o en otro y que el caso Cambridge Analytica tuvo acá un ejemplo muy preciso. Mauricio Macri fue lo reconocen, está cliente. el video viralizado que reconocen en las elecciones del 2015 intervenimos con todo a favor de Macri en Argentina. Y de hecho, además, cuando esto se supo, bajaron de la página oficial de Cambridge Analytica, antes que explote todo por los aires, la foto de Mauricio Macri como uno de los principales clientes. Fue muy exitoso porque fueron clave para la elección de Trump en 2016. En efecto, pero, y acá te pongo un dato que nos va a conectar con la columna que viene. Tengan en cuenta que todo esto se dio antes de que arranque este movimiento llamado MAGA, cuyo gran impulsor es Steve Bannon en las sombras, que era el que armó Cambridge Analytica junto con Alexander Nix y otra gente de esta empresa, que era asesor de Trump en el primer gobierno, pero ahora Silicon Valley está peleada con el MAGA, que es el Make America Great Again, que son los patriotas americanos. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima columna, que es cómo empieza a operar la encuestología asociada con las empresas de desarrollo tecnológico contemporáneas. Y la próxima columna será el domingo que viene. Nos despedimos. Gracias equipo, gracias operador, gracias Pedro, nuestro productor, y gracias a toda la gente que hace posible este programa. Hasta el domingo que viene. Esto fue El Último Grito.